América presenta. Estados Unidos enviará a Israel un sofisticado sistema antimisil y el personal necesario para operarlo. En Líbano, a 400.000 personas aumentan los desplazados al recrudecer los combates entre Israel y Hezbollah. Además, en Florida ascienden a 250.000 las solicitudes de ayuda federal mientras continúa la remoción de escombros tras el huracán Milton. Y a 22 días para las votaciones, los candidatos a la Casa Blanca intensifican su campaña en estados indecisos. Bienvenidos a El Mundo al Día. Comenzamos las noticias con el anuncio que hizo Estados Unidos de enviar un sistema de defensa antimisil a Israel junto con el personal necesario para operarlo. Estamos con Jacopo Luzzi para ampliar esta noticia que se da incluso cuando Irán advirtió a Washington que mantuviera sus fuerzas militares fuera de Israel. Jacopo, ¿qué dice el gobierno estadounidense sobre este envío? Bueno, Diva Lisette, fue el mismo presidente Joe Biden quien ordenó al secretario de Defensa Lloyd Austin que desplegara esta tecnología. Y la posición de Estados Unidos es clara: enviar un sistema muy avanzado para ayudar a Israel a defender sus ciudades, tropas e instalaciones de misiles balísticos de corto y mediano alcance como los desplegados por Irán en su último ataque. Estados Unidos enviará a Israel un sofisticado sistema móvil de defensa antimisiles, junto con unos 100 soldados estadounidenses para operarlo, anunció el Pentágono. Será el primer despliegue de fuerzas estadounidenses en Israel desde el comienzo de la guerra con Hamas, incluso cuando Irán advirtió a Washington que mantuviera sus fuerzas militares fuera de Israel. Para defender a Israel. El sistema ayudará a reforzar las defensas aéreas de Israel contra los posibles ataques balísticos iraníes, cuando aún se espera la respuesta israelí a la reciente oleada de misiles de Teherán. Al mismo tiempo, la entrega corre riesgo de exacerbar aún más el conflicto en Medio Oriente, a pesar de los amplios esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra total. Esta acción subraya el férreo compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel y de los estadounidenses en Israel de cualquier otro ataque con misiles balísticos por parte de Irán. El sistema más sus operadores deberían llegar en una semana al país. Entre tanto, Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza, donde ataques nocturnos contra un complejo hospitalario y una escuela este lunes mataron o hirieron a decenas de palestinos. El ejército israelí investiga el ataque a la escuela, mientras dijo que el hospital era un centro de comando de Hamas, una afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente. Varios funcionarios del Pentágono han expresado su preocupación en las últimas semanas por el hecho de que Israel ha estado librando una campaña cada vez más agresiva en la región, sabiendo que una armada de buques de guerra estadounidenses y docenas de aviones estarían listos para ayudar a frenar cualquier respuesta iraní. Gracias a Jacopo. Mientras tanto, en el Líbano, por lo menos 400.000 civiles huyen de los bombardeos. La crisis humanitaria es evidente en el paso fronterizo de Masná, donde las familias se dirigen hacia Siria en un intento por salvar sus vidas tras los constantes ataques. Desde Beirut, Líbano, Joan Cabasés nos informa. Israel expande sus bombardeos dentro del Líbano e impide a miles de desplazados encontrar sensación de seguridad. Y ante eso, más de 400.000 personas han decidido huir a Siria a través de la frontera. Las tropas israelíes también han bombardeado el paso fronterizo de Masná, dejando cráteres en medio de la carretera. Pero eso no impide que familias desesperadas con personas mayores y bebés caminen el paso para dejar atrás los bombardeos. La familia Younes, de un pueblo libanés en la frontera con Israel, se ha desplazado 6 veces consecutivas. Hassan, el hijo mayor de 18 años, atiende a La Voz de América en Masná. Desde el 8 de octubre, cuando Israel empezó a atacar Líbano, nos fuimos a Markaba y nos dirigimos a un pueblo llamado Arab Salim, en Nabatie. Más tarde, los ataques israelíes llegaron a esa zona y como tenemos bebés en la familia, decidimos irnos a Tiro. Irse a Tiro, la gran ciudad del sur de Líbano, no fue suficiente para esquivar la guerra.
En los últimos días nos tuvimos que ir de tiro porque Israel ha empezado a atacar todo Líbano, el sur, Beca, Beirut. Nos dirigimos a Beirut, estuvimos en las calles durante 20 horas junto con muchos otros que habían huido de las bombas. Ante la llegada de los bombardeos a Beirut, los yunes aún harían 2 desplazamientos más antes de tomar la decisión más difícil, dejar Líbano y emprender camino hacia Irak a través de Masna. El lunes el ejército israelí interceptó aproximadamente 10 proyectiles que cruzaban sobre Haifa desde el Líbano y su vocero dijo que estudian cómo un dron de Hezbollah atacó una base militar en el centro de Israel en donde reportaron 4 soldados muertos. Investigaremos cómo un vehículo aéreo no tripulado se infiltró sin previo aviso y atacó una base aquí. La ofensiva israelí contra Hezbollah continúa y en Líbano ya hay una quinta parte de la población nacional desplazada de sus casas y sin respuestas sobre cuándo podrán volver. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut. Ahora pasamos a Asia. Como una nueva advertencia contra actos separatistas de las fuerzas independistas de Taiwán, China realizó este lunes maniobras militares por aire, mar y tierra alrededor de Taiwán, con aproximadamente 125 aviones militares y hasta 17 buques de guerra, según el Ministerio de Defensa taiwanés. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa chino, se trata de una respuesta a las declaraciones del presidente taiwanés Lai Ching-te, en la que afirmó que Beijing no tiene derecho a representar a la isla. Y volvemos a Estados Unidos, ya que a una semana de la embestida del huracán Milton, miles de personas continúan sin energía eléctrica en varias partes de Florida. En su visita al área, el presidente Joe Biden aseguró que por lo menos 250,000 personas han solicitado ayuda federal luego de la catástrofe. José Pernalete nos informa. Destrozos, escasez de energía eléctrica y de agua son los principales daños que persisten en áreas de la bahía de Tampa a casi una semana del impacto del huracán Milton. Y la remoción de escombros es una labor que aún compromete a las autoridades. No es normal que todo esté cerrado. Las gasolineras están cerradas, los restaurantes están cerrados porque no hay electricidad en algunos de esos lugares. Hemos visto la Guardia Nacional. Estábamos empezando a trabajar en nuestra casa y a limpiarla y la Guardia Nacional pasó para preguntar si necesitábamos comida o agua o lonas. El presidente Joe Biden sobrevoló y luego visitó las zonas impactadas por el ciclón. El mandatario dijo que más de 250,000 personas en Florida han solicitado ayuda federal a causa de esta catástrofe. Todas esas personas que no solo perdieron sus hogares, sino más importante aún, esas personas que perdieron la vida, perdieron a familiares, perdieron todas sus pertenencias personales. Barrios enteros se inundaron y millones se quedaron sin electricidad. Desde el sur de Florida, organizaciones sin fines de lucro recogen insumos para enviarlos hacia el centro del estado, con el propósito de aliviar un poco la necesidad que podría prolongarse por semanas. Estamos recolectando colchones inflables, generadores, elementos de higiene, comida, agua, todo tipo de cosas para llevar a los damnificados allá. Estamos preparando un viaje para el próximo sábado, donde varios camiones saldrán a las zonas afectadas. El gobierno de Estados Unidos ha entregado más de 1.2 millones de comidas, además de 300,000 litros de agua y millones de galones de combustible en las zonas impactadas a través de la agencia FEMA. José Pernalete, Voz de América, Miami. A tan solo 22 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas muestran una reñida competencia por la Casa Blanca. Mientras la policía habla de un posible tercer atentado contra el candidato Donald Trump, la vicepresidenta Kamala Harris acusa a su contrincante de deshonesto. Laura Sepúlveda con el reporte. Ganar el apoyo de los estados indecisos cobra cada vez más importancia para los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, por lo que Donald Trump y Kamala Harris llegan este lunes a Pensilvania.
Según las encuestas, ninguno de los aspirantes a la presidencia le lleva importante ventaja a su contrincante, al que constantemente mencionan en sus discursos. Él no está siendo transparente con los votantes, no está siendo transparente. Miren esto, se niega a publicar sus registros médicos. Si Kamala se queda 4 años más, el país entero se convertirá en un campo de migrantes. Trump propuso trasladar a la frontera miles de tropas actualmente situadas en el extranjero, pero un enemigo más grande le preocupa, según destacó en entrevista con Fox News, al hacer referencia a un posible riesgo de alteración del orden público en torno a las elecciones. Nuestro mayor problema es nuestra gente. Tenemos gente muy mala, gente enferma, lunáticos de izquierda radical, y debería ser muy fácil de manejar, si fuera necesario, por la Guardia Nacional o si fuera realmente necesario por el ejército. Un nuevo riesgo fue mitigado para el expresidente minutos antes de su llegada a un evento de campaña en California. Aunque los motivos aún están siendo investigados por el FBI, autoridades locales no descartan que se tratara de un posible nuevo atentado. Lo que sabemos es que apareció con varios pasaportes, diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas. Si me preguntan, probablemente los agentes impidieron el tercer intento de asesinato. El sujeto de 49 años quedó en libertad tras pagar una fianza de $5,000 y está acusado de 2 delitos menores relacionados con armas de fuego. Cargos federales no han sido aún presentados. Según la policía local, el hombre aseguró ser admirador de Trump y no tener intenciones de lastimarlo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y más noticias en esta temporada electoral. 2 exboxeadores que fueron rivales durante décadas vuelven a enfrentarse, esta vez para promover el voto. Enrique García Fuentes habló con ellos en Chicago, Illinois, sobre sus preferencias políticas. Harris. Trump. Harris. Trump. I vote for the black lady. Harris. Ella no es negra. Or la Spanish girl, wherever, you know. Donald Trump. La rivalidad entre estos 2 exboxeadores profesionales radicados en Illinois y quienes llegaron al ranking mundial va más allá del cuadrilátero. No tiene nada. Son amigos desde hace décadas. Entrenaban juntos en la cúspide de sus carreras, pero dicen que siempre han tenido diferencias políticas. Manuel El Pajarito Márquez, de origen mexicano y quien logró derrotar al campeón mundial también mexicano Rubén Olivares, dice que votará por la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. Se me hace una mujer recta que va a ayudar a todos los inmigrantes. Porque si llega a ser Donald Trump presidente, lo que va a hacer es echar todos los inmigrantes para afuera. Su amigo Luis Mateo, miembro del Salón de la Fama del Boxeo en Illinois, dice que votará por Donald Trump, porque según él, con el candidato republicano, puede mejorar la economía del país. Yo he comprado propiedad cuando él estaba en oficina a un 2.14, la gasolina estaba bien barata, la economía estaba en buenas condiciones. La rivalidad política de estos 2 veteranos del boxeo tiene 45 años. Nunca pudieron enfrentarse oficialmente dentro del ring debido a una diferencia de peso. Luis Mateo era peso welter y El Pajarito Márquez era peso pluma. Pero ambos invitan a todos los estadounidenses mayores de 18 años a participar en esta contienda electoral del próximo martes 5 de noviembre. Uno de los 2 tiene que ganar. Por favor, que usen la cabeza y voten. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Pasamos a México porque luego de un decreto autorizado por el expresidente López Obrador, los autos usados procedentes de Estados Unidos se están regularizando en ese país. Vicente Calderón nos reporta que de acuerdo con expertos, la medida podría estimular la contaminación ambiental. A pesar de las advertencias por el cambio climático, en el norte de México crece una de las principales fuentes de contaminación. Nuestra mayor preocupación en calidad de aire es los carros. El parque vehicular crece aceleradamente y se incrementará aún más con la extensión hasta 2026 de un decreto presidencial que regulariza en México autos desechados en Estados Unidos. Una política pública de efectos nocivos. Los llaman autos chocolate, una derivación de chuecos porque no pagaron impuestos de importación. Antes de irse, López Obrador extendió el decreto otros 2 años. Fue para ponerse del lado del contrabando
regularizando más de 2.560.000 unidades. La idea era legalizar vehículos que entraron antes de octubre de 2019. Van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación. Pretendía beneficiar a gente que no podía pagar los altos aranceles de importación ni comprar un auto nuevo en México. Lo veo muy bueno, prácticamente se puede decir que es un apoyo hacia la ciudadanía. Orlando Álvarez regularizó su auto que había circulado sin placas 4 años. Casi 400,000 carros en Baja California que no están en las mejores condiciones mecánicas, seguro. Sin un programa de verificación vehicular de emisiones contaminantes, los ambientalistas advierten del daño a la calidad del aire en ambos lados de la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En Los Ángeles, un renombrado caso penal podría cambiar el rumbo de las condenas en Estados Unidos. ¿Qué dicen los expertos? Le contamos al volver. En el condado de Los Ángeles, la Fiscalía revisará nuevas evidencias en la condena impuesta a los hermanos Menéndez en 1996. Fernando Mejía nos cuenta cómo esta acción, además de darle un rumbo inesperado a ese famoso caso, podría sentar un precedente para otras investigaciones. Algunos abogados no relacionados con el caso reaccionaron negativamente por el precedente que esto podría establecer para otros prisioneros en circunstancias similares. Pero para mí es algo contra la ley. Estas personas cometieron asesinato en contra de sus padres. Recibimos nueva evidencia, una fotocopia de una supuesta carta en donde uno de los hermanos le dice a un familiar sobre el abuso al que eran sometidos por sus padres. Esta nueva evidencia lo que hace es poder demostrar o no que si el jurado hubiera tenido esta evidencia al frente de ellos hubieran llegado a una conclusión diferente. Los hermanos Menéndez cumplen una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional luego de aceptar haber cometido el asesinato de sus padres José y Kiri Menéndez en agosto de 1989, supuestamente por el constante abuso moral, físico y sexual al que eran sometidos, además de temer por su vida. Tenemos una obligación moral y ética de revisar lo que recientemente nos ha presentado. El abogado de los hermanos Menéndez comentó que si esa evidencia hubiera sido presentada en el juicio, el desenlace hubiera sido otro. El caso ha ganado nueva atención en las últimas semanas después de que un popular servicio de video por internet transmitiera una serie sobre los hermanos Menéndez. No me sorprende porque sí, después de que se mete Hollywood, se mete mucho la gente y por esa razón a veces los fiscales quieren abrir el caso. Lyle tenía 21 y Eric 18 cuando cometieron el crimen. Según su abogado, ellos han sido muy buenos prisioneros que incluso obtuvieron una licenciatura en psicología y que ayudan a otros prisioneros. Una audiencia para analizar esta supuesta nueva evidencia está programada para el 29 de noviembre. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. En Venezuela, la falta de maestros a raíz de la emigración y los bajos salarios tienen en jaque al gobierno, que ahora insta a los profesores jubilados a reincorporarse a las aulas de clase. Álvaro Algarra nos amplía. Pese a que el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que en Venezuela el año escolar 2024-2025 inició en total normalidad, el ministro de Educación Héctor Rodríguez pidió a los docentes jubilados que se incorporen al sistema educativo en medio de un gran déficit de maestros, agravado por los bajos salarios y la migración. Esta resolución determina que todos aquellos maestros jubilados que así lo deseen puedan volver también al aula de clases sin perder sus derechos de jubilación. Nosotros tenemos, como ustedes saben, algunas dificultades. La Federación Venezolana de Maestros calcula que se marcharon del país unos 100.000 maestros entre 2015 y 2024. Su presidenta Carmen Teresa Márquez lo atribuye a la grave crisis que atraviesa el sector educativo del país. Pero ¿cómo van a trabajar los jubilados? ¿Solo con la pensión que es mínima, que es pírrica, que gana el jubilado, o les van a dar un contrato? La profesora Leila Escobar, con más de 30 años de servicio en las aulas, explicó que además de los bajos salarios hay otros factores. Entre ellos la infraestructura, la falta de los docentes, la migración, y por otro lado está el déficit de
también de personal supervisor en todas las escuelas y el caso de la alimentación de los niños. El Centro de Documentación y Análisis Social del país, Sendas, estima que el salario promedio mensual de un docente equivale a $21, insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Con 3 candidatas sancionadas por Estados Unidos, Daniel Ortega aspira a ganar un importante cargo para Nicaragua en Centroamérica. Detalles al volver. En Nicaragua, con la postulación de 3 candidatas sancionadas por Estados Unidos, el gobierno de Daniel Ortega busca ganar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, por su sigla SICA. Donaldo Hernández nos informa que los países miembros ya habían rechazado otras propuestas. El Sistema de Integración Centroamericana SICA sigue sin su máxima autoridad desde noviembre del año pasado, tras la falta de acuerdos entre los Estados miembros para elegir a un candidato propuesto por Nicaragua a la Secretaría General. Para que el Sistema de Integración Centroamericana funcione, y sobre todo en su dinámica comercial, pues Nicaragua no puede ser excluida. El exdiplomático Eduardo Ulibarri explica que la falta de acuerdos obedece al aislamiento que tiene Nicaragua por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia. Hay un creciente aislamiento diplomático. En este momento, el único país, por lo menos que yo he logrado identificar, que tiene relaciones, digamos, amistosas y bastante fluidas con Nicaragua en la región es Honduras. Sin embargo, Nicaragua sigue proponiendo candidatos para ocupar la jefatura del máximo órgano en la región. La diputada Arlene Alonso, la ministra María Amelia Coronel y la exministra Sonia Castro son las nuevas candidatas del gobierno de Daniel Ortega, quien dice aspirar a la integración centroamericana. Somos una sola familia y llegará el día en que seremos una sola patria centroamericana. Las nuevas propuestas de Nicaragua para ocupar la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana son 3 funcionarias sancionadas por Estados Unidos, por lo que expertos temen que el organismo siga acéfalo. Donaldo Hernández, Voz de América. Este lunes, 3 científicos radicados en Estados Unidos, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad. Esto lo informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Este es el último galardón Nobel de este año y está dotado con el equivalente a $1 millón. Ya volvemos con más en El Mundo al Día. ¿Se atrevería usted a cargar a su esposa por dinero? Bueno, en Maine 30 parejas lo hicieron durante el campeonato de carga de esposas. El recorrido 254 metros. Los concursantes saltan sobre troncos, corren sobre el barro y atraviesan cuerpos de agua mientras cargan a su pareja como si fueran un saco de papas. El concurso se basa en la leyenda finlandesa del siglo XIX, donde una banda saqueaba aldeas y se llevaba a las mujeres al hombro. Hoy el campeón se va, pero con el peso de la esposa en cerveza y 5 veces ese mismo peso en efectivo. Y con esta particular carga nos despedimos por el día de hoy. Les acompañó Diva Lizette Cash.